Los observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, Los observadores. Una vez más estamos acá reunidos, estamos aquí reunidos de hermanos para celebrar los sagrados misterios. Por mi culpa, Lucho, el saludo protocolar, por favor. Bienvenidos, queridos amigos, a una edición más de su programa Los Observadores. Nosotros somos Los Observadores y nos dedicamos a observar las tecnologías emergentes a la luz de la ciencia aplicada. Bueno, y ahora tenemos como tema, yo escribo, tú escribes, la inteligencia artificial escribe. Y para eso le hemos invitado a mi querido amigo Miguelito. Por favor. Aplausos. Por favor, preséntese, díganos quién es usted. Bueno, yo soy el Chuya Romero y Flores, más conocido como Miguel. Bueno, ya estoy en el mundo de la escritura, me encanta el mundo de la escritura, me he formado en divulgación de la ciencia, yo soy un divulgador de ciencia y tecnología, apasionado de la escritura, y en estos últimos años, pues en el mundo de la inteligencia artificial, sobre todo en las herramientas que nos permita incorporarlas a nuestras actividades, ya sea de la escritura, de la educación, cualquier ámbito profesional. Bien, y con esta brevísima presentación, vamos a la primera sección de nuestro programa, Interestelar. Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología, otras novedades de ciencia y tecnología. Y con esto vamos a ingresar de lleno y de improviso e ipso facto, nada más que al tema de hoy. Y es, a ver, cuando tú estás corrigiendo tesis, que es parte de tu tutoría de tesis, de revisión de tesis, ¿no es cierto? Ahora es como que mucho más fácil pedirle a la inteligencia artificial que te haga una revisión de la tesis, ¿no? Pidiéndole ciertos elementos. ¿Cuál es el prompt? ¿Qué le pides a la IA para que te ayude en tu trabajo? Todo depende de la necesidad que tenga. Hay que tener bien claro la tarea que yo quiero que me apoye la herramienta. Por ejemplo, digamos ya, tú dices voy a corregir una tesis, pero no es que yo le subo y le digo a la IA, corrígeme esta tesis, aspectos de gramática, de ortografía, mira, coherencia de las ideas, y le subo el documento. No funciona así, todavía no funciona así. Lo que hago es por partes. Por ejemplo, si yo voy a corregir una tesis, primero le podría subir todo el documento pidiendo que me identifique esos aspectos en los cuales hay que trabajar. Entonces, ¿el prompt cuál sería? Primero le diría que actúe como experto, actúa como un doctor en ciencias sociales, específicamente si la tesis es en ginecología. No, entonces ya no sería ciencias sociales, ¿no? Ya pensé que te ibas a decir doctor en... Ya, actúa como un doctor en medicina, especialista en ginecología, ok. Entonces, y le diría, revisa aspectos en los cuales se necesiten hacer ajustes, ya sean desde la coherencia del planteamiento teórico, revisa si los objetivos concuerdan con las conclusiones, revisa si la estructura de contenidos mantiene una coherencia, una correlación lógica, revisa aspectos de escritura, ya sea gramática, sintaxis. Entonces voy ampliando mi prompt. Lo que pido es que me presente un informe, ¿ok? Me presenta mi informe. Ese sería un punto de partida. Porque allí, con base en el informe, ahora tendría que lanzar otros prompts. Tú le pides, lo que has dicho es que vas escalando. Voy escalando. Primero le pido la gramática, después le pido la estructura, después la revisión teórica. ¿Así que vas escalando? Vas escalando. Pero luego, ya cuando tengo la respuesta, digamos que estoy utilizando ChatGPT, cuando el ChatGPT ya me responde y me dice, mira, y me estructura lógicamente dice, mira, en aspectos teóricos hay esto, en aspectos de estructura de contenidos hay esto, y en aspectos que es la parte que a mí me interesa sobre todo la parte de escritura, es decir, me interesa la parte de gramática, de sintaxis, de cómo está utilizado los signos de puntuación, la parte semántica. Entonces yo ya tengo todo eso componente. Ahora
paso a la parte que me interesa. ¿Por qué yo pedí la parte de teórica? Porque también un corrector de estilo, un editor de texto, si es que encuentra aspectos que está fallando en el documento, pues debería indicar al autor, ¿no? Debería indicarle al autor que también hay aspectos acá que debería trabajar. Falta una fundamentación teórica, o la fundamentación teórica que tiene no se correlaciona con otros elementos. Pero eso del no le desarrollo. corresponde a... Porque tú tienes varios filtros. Tienes los lectores del plano de tesis, los lectores de la tesis. No le correspondería eso más al... Te corresponde al tutor general, al que al dirigió. tutor. Sí. El tutor, claro. A mí pero sí me interesa saber eso, porque es probable que somos humanos y es probable que haya alguna falla por ahí. Pero yo me concentro en la parte de escritura. Entonces, en la parte de escritura me dice, Miguel, hay una estructura de párrafos demasiado larga que no permite tener una coherencia en la comprensión del texto, o hay párrafos que tienen oraciones que no están estructuradas o tienen ideas, múltiples ideas en una sola oración. Hay problemas de falta de coherencia, hay mucha redundancia, porque hay demasiada cantidad de palabras. Se puede lograr una comunicación mucho más ágil. Entonces, eso a mí me sirve. Y en este caso me estoy apoyando de la inteligencia. Y yo puedo identificar por mi cuenta, es un tema que yo llevo años haciendo esto, yo identifico por mi cuenta eso. Pero si la herramienta me ayuda a identificar en segundos esos elementos, es para mí una ayuda invaluable. Claro, de una semana de leerte una tesis a un día. Pero en este contexto, yo también, como escribo un montón, pues utilizo herramientas, me parece lo mejor, obviamente, para poder darse cuenta de cosas que uno no se da cuenta. Herramientas específicas como Reverso. No sé si las has utilizado, por ejemplo. No, Reverso no. Bueno, es una herramienta ya específica solamente para lo que es, por un lado, traducción, por otro lado, lo que es semántica y ortografía, ¿sí? Entonces, y he utilizado también chatbots para hacer lo mismo. Y a mí, eso es muy subjetivo como uno aprecia, pero me da la impresión que con una herramienta ya específica como Reverso, tienes menos tiempo porque no tienes que pasar por el tema de la calibración, pero corres el riesgo de que la calibración llegue de una manera ya estandarizada. Entonces, allí viene el asunto, ¿cómo tú puedes personalizar esto en los chatbots que no te daría una herramienta ya lista para usar out of the box como Reverso? Lucho, ¿pero qué le pediste a Reverso? No, a Reverso nada, tú le pones el texto y te saca. Automáticamente. Que tiene parámetros establecidos para Claro, no es personalizable. Entonces, Ajá. a mí lo que me interesa es saber cómo dar el paso para los chatbots como Gemini o como ChatGPT para justamente poder parametrizar como que tú tuvieras toda esas posibilidades de parametrizar para sacarle a un estilo, digamos, no es lo mismo como se escribe en España que como se escribe en Brasil o en Ecuador, ¿verdad? Bueno, Brasil no es castellano, hablemos de Argentina en todo caso, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo damos ese salto y es conveniente o no? Por ejemplo, aquí todo parte de las instrucciones, es decir, del prompt. Yo, por ejemplo, de hecho ahora tú puedes crear tus en ChatGPT. Yo, por ejemplo, creo los GPTs, es decir, yo creo chats específicos especializados. Yo, por ejemplo, tengo un chat sobre escritura o corrección de tesis. Entonces, en los parámetros que yo le he identificado así, pongo que siempre cuando reciba un texto, identifique, estoy hablando de corrección de tesis, identifique problemas en la gramática, en lo que mencioné hace un rato, en sintaxis, todo esto. También le pongo que cuando reciba un texto, automáticamente adopte la postura de un editor de textos y de un corrector de textos. Entonces voy fijando parámetros para que cuando revise o tenga ese texto, actúe de una forma ya establecida. Porque estoy enfocado, es un chat especializado. Entonces, yo no estoy pensando aquí en que los textos van a tener un punto de partida de escritura. No, estoy hablando de corrección de tesis. Entonces, el comportamiento va a ser distinto cuando tenga un chat, en cambio que es mucho más amplio. Es decir, que voy a tener un GPT en el que mi propósito es comenzar a escribir. Entonces, quizás ahí, si fuera mi propósito comenzar a escribir, debería hacer un parámetro de que un punto de partida va a ser generación de ideas, para que sea el punto de partida para poder pasar ya a una escritura de textos, de géneros. Entonces, por eso decía yo, es tan importante tomar la postura de qué es lo que tú quieres, qué necesidad tienes. Y si es que es un chatbot, por ejemplo, que va a entrar 1 millón de personas, pues todas las personas tienen que tener un punto de partida similar. Si yo tengo un chatbot especializado en corrección de textos,
no le voy a pedir, por ejemplo, ¿qué te digo? Su propósito no va a ser la traducción, pero es probable que sí haya un requerimiento de eso. Entonces, yo en el Chavo tendré que establecer un parámetro de que si existen pedidos de traducción de textos, pues los atienda. Y los atienda y ahí podría fijar los idiomas. ¿Cuál sería el idioma base, por ejemplo, que va a recibir? Si es que mi chatbot es específicamente en español, yo le voy a pedir que todos los textos siempre los adopte como que recibe en español. Y si hay un idioma distinto, le diga al usuario, pues si tu texto está en portugués, podría atender, aunque mi idioma base de trabajo es el español. Entonces, estoy parametrizando allí. Personalizando, claro. Estoy personalizando. Ese es justamente como el switch, ¿no? Para realmente convertirlo en tu herramienta, ¿verdad? Me parece, ¿no? Y es lo que muchos podemos olvidar también a veces, ¿no? Porque es como que, ay, no hay tiempo, esto me va a salvar tiempo. No, también hay que invertir tiempo, ¿verdad? Ahora, yo por ejemplo, ¿qué encuentro siempre? Dicen las IA, y sobre todo en esta época, realmente estas herramientas de inteligencia artificial, ¿qué tenemos? Desde noviembre de 2022, cuando salió el boom del ChatGPT que apareció allí. Bueno, es pero que el mainstream comercial, eso existe hace muchísimos esa es la parte años. comercial. Yo, Claro. por ejemplo, miren, en 1956 Alan Turing creó el primer configuración de inteligencia artificial. 1956, fíjense el año. Entonces, y de ahí progresivamente fueron pasando ya a redes neuronales, a desarrollar redes neuronales, es decir, una IA que trabaje como un cerebro humano. Es un cerebro artificial, pero el comportamiento es como un cerebro humano. ¿Para qué? Para un proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje, uno de los más complicados, es el lenguaje. Y precisamente las IAs que están, sobre todo en temas de texto, están en ese proceso de aprendizaje del lenguaje. Lo que para nosotros es algo que parece que toda la vida así nacimos, es tan sencillo para nosotros. En cambio, para la IA ha tomado años para que llegue a lo que actualmente utilizas o encuentras en estas herramientas. Bueno, igual que la humanidad ha tomado años en ir sistematizando la escritura académica, y esto es el resultado. Cuando nosotros nacimos, por ejemplo, ¿cuántos años nos toma para tener ya una conversación coherente, sencilla, simple, si vamos desde una niñez a una adolescencia, una adultez? Pero creo que esa evolución, Gonzalo, yo ahí tengo un punto en contra, porque creo que llega todo en una curva de distribución de probabilidades, siempre llega a su tope y luego cae a su valle, ¿ok? Y ahorita vemos que volvimos al lenguaje de jeroglíficos, por ejemplo, ¿o no? Por todas las cosas de los celulares, que pones la carita feliz, la carita triste y el meme. Hay conversaciones de horas así se comunican los adolescentes. Yeah. Entonces, pero eso porque es un retroceso. no sé si un retroceso, un depende de lo que declive. ponga. ¿Qué tan académico puede ser eso? Eso es lo más interesante. Pero podría serlo. ¿Pero qué tipo de Pero comunicación? no escribes es? todavía una tesis así. Yo tengo una tesis de un puertorriqueño, Roy Guzmán. Hay un saludo a Pero la es que distancia. son diferentes lenguajes, pues, Lucho. Sí, mira, solamente te comento esto. En Holanda hizo su tesis, Ya. era justamente sobre filosofía del arte. Y lo que mandó es una cuestión súper anarquista, poniendo cosas así, incluso malas señas, malas cosas, gráficos, todo. O sea, una cosa loquísima, pero donde obviamente era la tesis, una tesis gigante de 600 páginas. Y no le aceptaron la tesis. Ajá. Porque solamente aceptan lo que ellos consideran que es el lenguaje como debería ser escrito una tesis. Y aquí volvemos a lo de Miguel. Casi si te llega una tesis así en puro jeroglífico y memes de esta manera, ¿la calificas o no? Pero es que, ¿y qué tal si la temática es precisamente... Filosofía del arte. Filosofía del arte. ¿Y qué tal si dentro de la temática es un componente de análisis de memes? De memes y de todos la comunicación que tiene que ver con el uso de simbología tipo emojis, eso sería parte de la temática. Entonces, si me dices si calificas, por supuesto, porque es parte del propósito de Me investigación gusta tu de ese actitud, pero tema. en Holanda esto no pasó con el señor Roy Guzmán. Les doy el caso, de Puerto Rico. Bueno, pero esa tesis contenía, estaba explicada así, contenía texto y explicación, o solo era una tesis así. Casi no tenía nada convencional. De hecho, los textos en vez de estar así, estaban a veces así, a veces así. O sea, era como realmente desafiar totalmente al mundo académico de la forma, pero el mensaje de fondo era muy fuerte. Es decir, un experimentalismo. Total. Filosofía Ajá. del arte. Ya. Ujú. Y Escritor, ¿no? O sea, finalmente, ¿en qué terminó esta historia? en que nada, ¿no? Él es un poeta muy conocido en Puerto Rico, pero no le pasaron la tesis. Y tuvo que encajar al modelo No, que no le lo pidieron. encajó, ya no hizo y la publicó como está, ya se manda el link. Quiere decir que no finalizó su programa No. de estudios.
Pero Y era genial, a eso me refiero. Sí. O tal vez a ti, Miguel, es que tú eres súper avanzado en esto, me parece a mí, ¿no? O sea, que te conozco años. De pronto las reglas que te llegan de la universidad, del Consejo de Educación Superior, de pronto no son un poco estrictas tal vez en este sentido. Es, por ejemplo, miren el tema de plagio. Ajá. La CNCID, no sé si habrá cambiado, pero decía que en plagio acepta hasta el 8%, si tiene plagio un documento académico, es aceptable. Te puso una cifra, ¿no? ¿Cómo podía haber sido el 9, el 10? Decía el 8%. Ahora, cuando nosotros recibimos acá, el 8% es muy relativo poner una cifra. Por ejemplo, si tenemos una tesis de 400 páginas y esta tesis me aparece con 1% de similitudes que podría ser plagio, ese 1%, si vamos a hilar fino, yo por ejemplo una herramienta como Turnitin, identifico todas las similitudes, resulta que tiene 800 similitudes. ¿Te das cuenta? 800 similitudes para 1% de coincidencias que podrían ser plagio. Pero si tengo una monografía de 35 páginas y me aparece 8% de plagio, resulta que apenas son 8 similitudes. Entonces, fíjate la relación. Por eso es que poner una cifra a mí me parece un desatino, porque hay múltiples casos y cada caso debería ser analizado con sus especificidades. Pero igual necesitas de una referencia. Es que estaba pensando, ahorita me dejaste así con el cerebro. Caso de la vida real, les puse dando la vuelta. Y tengo aquí un criterio, ¿no? Y es que efectivamente estas instituciones, todas las instituciones, tienen un sentido, ¿no es cierto?, de poder medir la fiabilidad, la veracidad de algunos elementos. Incluso la burocracia funciona en este sentido, ¿no? A ver, usted es realmente quien dice ser. Es decir, hay un montón de sistemas que están hechos para que podamos avanzar como sociedad, ¿no? Pero obviamente esos sistemas no están pensados para la innovación y el cambio, ¿no? Entonces, claro. Entonces ahí tienes dos puntos que son históricos, son culturales, ¿no? Por un lado, el que quiere innovar y cambiar, y por otro que le dice, pero usted ¿de dónde saca esto? O sea, ¿dónde va? Claro. ¿De qué sirve? Porque no puedo yo decirte, dejarte a ti que vengas a dar clases en traje de baño, ¿no? Porque estás luchando contra el cuerpo, con el control hegemónico del cuerpo. O sea, vamos, o sea, haz algo. Pero hay gente diferente. Por ejemplo, yo conozco un profesor de una universidad ecuatoriana, no digo cuál, que por ejemplo, como era realmente, experimentaba como vivencia de ciencias sociales, ¿no? Pero sobre todo, pues tenía esta visión muy realmente revolucionaria de que hay que cambiar los parámetros que nos imponen, etcétera, las reglas. Él, por ejemplo, se volvió famoso. David Lara se llama. Saludos. Sí, creo que es Lara. Disculpe si me equivoco. Él, por ejemplo, pasó en la Bienal de Cuenca en una piscina, en una tina de Shumir. Me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan de él? Claro. David Jara, yo me acuerdo, David Jara. Fue un desastre, ¿Te acuerdas? fue un relajazo. ¿Te acuerdas de eso? Eso no es arte, claro. Exacto, eso no es arte. ¿Qué opinas tú, Miguel? Bueno, pero quizás el arte que está en la corriente de las humanidades es mucho más flexible en esto. El arte, todo puede ser a veces conceptualizado como arte. Es lo que tú dices. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre de un artista ecuatoriano cuya exposición fue en la Casa de la Cultura. ¿Y cuál fue la exposición de él? Tenía caballos que defecaban y esa era la exposición. La defecación de los caballos era su arte. Entonces, a lo menos hay unas corrientes artísticas ahora que años atrás hubiera sido totalmente repudiable, rechazado y no considerado como arte. Pero ahora ya, yo pienso que en todos los ámbitos la sociedad va abriéndose más a esto. Y a veces estas convenciones tan tradicionales, cerradas, como camisas de fuerza, yo creo que cada vez se van rompiendo. Bueno, pero o sea, a eso voy, ¿no? Tampoco nos han entrenado, o sea, cuando tú dices, voy a romper todo esto es antihegemónico, es la ruptura total. A ver, espérate, decir, supongamos que le aprobaban la tesis. La tesis, porque eso es llevado todo esto que estamos hablando, pero al campo de la tesis como tal, trabajo académico. Exacto, ¿no? pues, ¿qué tal si la aprobaban? Una vez que es aprobada, entra el canon. Ya, se acabó.
Es una nueva tesis. Hay que generar los patrones y los criterios para este tipo de tesis. Y volvemos a lo mismo, porque eso es lo humano. Entonces, eso de pensar que tienes que romperlo todo porque sistema es controlador. Todo, o sea, el sistema es un sistema, no puede salir de la Matrix. Pero pongámosle más en términos para Miguel. Mira, Miguel, por ejemplo, tú te llega una tesis que habla de todo esto, pero bien escrita en los parámetros que están perfectos. Tú puedes usar la herramienta acá. Pero tú como humano puedes tener esa apertura de ver ciertas cosas que de pronto el sistema, el reverso, ya te dije, es cuadrado, o de pronto pues el ChatGPT como lo personaliza. ¿Cómo lograrías hacer que realmente te sea responsiva una herramienta así cuando tienes que tener tanta dosis de sentido común? Por ejemplo, este punto último que topas me parece interesante. Sí. Las herramientas de inteligencia artificial tienen todo un proceso de entrenamiento. ¿Y con qué están entrenadas? Con datos. ¿Y qué hacen con esos datos? Analizan los datos y generan predicciones, se acercan a respuestas. Y estas respuestas, ¿a quién llega y para qué llega? Estas respuestas nos llegan a nosotros los humanos, ¿para qué? Para una toma de decisiones. Ahora, si tú me dices una tesis de ese tipo, no sé si tendrá algún tipo de entrenamiento allí, bajo ese tipo de producto, de elemento. Muy difícil porque está cambiando el estado del arte. Es probable que no lo tenga, claro. ¿verdad? Entonces, No quizás tendría que entrenarle a la herramienta en estos nuevos productos. Y vuelvo a lo que estaba diciendo. Claro, o sea, tienes razón, Gonzalo. Tienes que entrar en eso. Ahora, antes de ir al siguiente segmento, me parece que probamos aquí un tema nuevo. Y es, así como tú estás revisando, corrigiendo los textos, los autores también están pidiéndole al chat, ayúdame con esta, y yo lo he pedido, ¿no? Para una investigación estaba haciéndole, yo, dame estos parámetros, necesito información de esto, hazme un informe, cuál sería la hipótesis, bla, 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 ¿verdad? No, ahora, reviso, me sirve y digo, esto está un desastre, no me gusta, lo reescribo, busco más información y está bien para mí. ¿De acuerdo? Pero ya no soy el autor de esto realmente, ¿no? Pero esto para mí es relativo. Yo el otro día conversaba con un abogado y este abogado recién está explorando estas herramientas. Por tanto, hay un temor grande. Y hay un temor en múltiples aspectos. Por ejemplo, un temor está en que se equivoque y permita que su decisión dé lugar a que ingresen productos que realmente pueden ser fraudes, así dice el profesor. ¿Por qué? Es probable, dice fraude. Hay una tesis que finalmente ha sido hecha con IA y es aceptada y es aprobada y se gradúa. Entonces el profesor tenía ese miedo y decía, de pronto hay muchas investigaciones que están presentando y nosotros estamos aprobando sin darnos cuenta que nos engañó. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es engaño? Exactamente, es la pregunta. Yo por ejemplo, mi reflexión es que hay ese rato profesores en que deciden en aceptar que los estudiantes utilicen herramientas, entonces están en una complicación que hasta yo pienso que la parte emocional les afecta. Pero yo le decía, mira, esto que preguntas hoy, no sé en cuántos años, quizás en pocos años, será irrelevante. No me importa con lo que hayas hecho. No me importa si la hiciste tú solito o la hiciste completamente con apoyo de herramientas. Es la pregunta que hiciste, es la relación entre las variables que propusiste. ¿Por qué? ¿Qué tal si mi capacidad humana no me permite lograr identificar un problema de investigación que esté orientada hacia un objetivo mucho mayor del que hasta ahora los humanos estábamos acostumbrados en distintos campos disciplinarios? Pero si ahora con las herramientas puedo lograr unas investigaciones mucho más profundas, mucho más complejas, que sin duda me permite llegar a unos hallazgos mucho más amplios, la herramienta es bienvenida. De hecho creo, si vemos o pensamos en un mundo de ficción que era ciencia ficción y que paulatinamente vamos viendo que va siendo un mundo de la realidad actual, entonces es probable que ese mundo de ficción por sí solo el ser humano no va a ser capaz de desarrollar cognitivamente para esos avances, y quienes nos medien, que serán las herramientas, las IA cada vez más avanzadas, si nos permitan lograr a ese mundo de ciencia ficción que vemos en películas. Por eso digo, lo que actualmente estamos discutiendo, que si es hecho con IA, por ejemplo, hay dos parámetros, mírenla, ¿qué hace el Amazon, por ejemplo? Con los KDP, es decir, con las publicaciones para los Kindle, para los ebooks. Cuando tú ingresas el formulario de datos, ¿qué te dice? ¿Escrito por IA o escrito apoyado por IA?
Entonces, si has hecho 100% con IA, ¿cuál sería la opción? Escrito por IA. Pero si tú has escrito con el apoyo de herramientas de IA, será escrito apoyado por IA. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo, por ejemplo, una vez discutía esto con una persona. Yo soy editor, yo soy corrector de textos, bueno, entre otras funciones. Entonces, ¿qué hace me llega una tesis doctoral y me contrata de la universidad, digamos, ya de la Católica de Chile, me contrata para una tesis doctoral editar, corregir. Ok, yo corrijo. Y resulta que hay serios problemas de escritura. Y en algunas partes realmente reescribí esos párrafos, reescribí esos capítulos. Y finalmente, ¿cuál es la persona que sale el nombre de responsabilidad de autoría? No sale el corrector, sale el autor. Pero esa versión final que llegó y fue aplausos y recibió un summa cum laude, entonces no fue 100% del autor. Hubo una gran intervención de un corrector, que si no intervenía el corrector no llegaba a esa calidad de escritura, de planteamiento de ideas que llegó luego de la corrección. Entonces, si fuéramos puristas, diríamos, no debería aparecer solo el nombre del autor, debería también aparecer el nombre del corrector. Y es lo que está pasando con las IA. Pero podría pasar. A ver, una cosa es que reescribas textos y otra cosa es que reescribas la idea. Que es lo duro realmente. O sea, tú puedes tener una excelente idea mal escrita, pero la idea es brutal. Entonces lo que hay que hacer es escribirla bien, pero esa es tu idea. Ahora, tienes un texto mal escrito y tú lo reescribes, de hecho estás respetando el contexto del autor. Entonces, en ese sentido está haciendo una colaboración al autor. Hay un trabajo de equipo. Ahora, Eso mira, es. eso que mencionas, Gonzalo. Ahora, lo pides a una herramienta de inteligencia artificial, tu texto está pésimamente escrito. Es decir, voy a utilizar la herramienta de inteligencia como editora de textos. Entonces, y resulta que tu texto que estaba plagado de redundancias, varias ideas en una sola oración, pues este texto me vuelve más ágil, más preciso, más breve, más coherente. Había problemas de interrelación de ideas y me mejora esta herramienta de inteligencia artificial eso. Entonces, fíjate, ¿y quién sale como autor? ¿Quién funge como autor al final del día? Funge el ChatGPT, funge el Gemini, funge el Cloud, el Mixtral, el Copilot. ¿Cuál funge? Yo creo que es un equipo o autoría social, ¿no? Estamos ya en la autoría social. No sé, la verdad yo estoy de acuerdo con Miguel, pero a mí me ha pasado lo mismo a la inversa, en cambio. Pero bueno, vamos a la siguiente sección. Bien, y en la siguiente sección de nuestro programa, que ya saben a dónde vamos, tecnomúsica y tecnocine. Toda la música que nos ha llevado todo el tiempo a saber sobre el mundo del cine y los sonidos y cualquier otra cosa. Y Tito, por favor, échele lo que vamos a escuchar ahora. Es como esa pintura de este señor Picasso, o como le llaman así, pero si fíjese bien, y en esta forma va agarrando forma de barco. ¡Silencio! Les prohíbo a ustedes que vuelvan a reírse de un compañero que está dando muestra de tan gran voluntad y tan gran deseo de aprender. Eso sí, profe, porque hay noches que me las amanezco estudiando. ¿Han oído ustedes? Por su deseo de educarse, se pasa las noches en vela. Y en vela de cebo, que es lo peor. Como ayer que se me fue la electricidad y me tiene usted encendiendo una vela de cebo. Y entre que la vela de cebo chorrea y chorrea. Cantinflas. No les di la introducción a propósito a nuestra querida audiencia, justamente porque quería que la sorpresa, ¿no? Vimos una escena, vimos una escena del analfabeto de Cantinflas, ¿no? Elegí esta película justamente por el cambio brutal que tenemos de época, ¿no? En el analfabeto, él trabaja como escribano en un estudio, a ver, déjame ver, él da vida a Inocencio Prieto y Calvo, un hombre que no sabe leer ni escribir porque trabaja en una notaría como escribano. Esta película es del 61 y es alucinante la película por todo el esfuerzo, ¿no? Sobre todo las escenas cuando él está en la clase aprendiendo y que aprende con los niños, etcétera, ¿no? Pero ¿a dónde voy con esto, Miguelito y Lucho? Actualmente hablar de analfabetos, que
todavía existen y todavía tenemos una población analfabeta, ¿no? Sin embargo, un analfabeto puede pedirle al chat. Pues sí, toda la asamblea de hecho. Buenísimo. Ya. Un analfabeto puede pedirle oralmente que le escriba una carta, que le haga un informe, que sí. Y ser analfabeto es un salto de época brutal, ¿no? Es un avance. Mira, me encanta lo que acabas de decir porque las herramientas cada vez van siendo multimodales. Por ejemplo, antes solamente el ChatGPT trabajas con texto. Ahora ya puedes subirle vídeos, puedes subirle archivos de audio, puedes subirle un enlace de YouTube y pedir que te resuma, que te analice, en fin. Entonces, esta multimodalidad me parece maravillosa, porque ya hay distintos tipos de lenguaje para un propósito específico. Si es que la herramienta, como tú dices, no, yo no sé escribir, pero sí puedo hablar. Y le puedo pedir a la IA que me redacte la carta, que me elabore un proyecto, que me haga un currículo. Es decir, eso es una maravilla. o suponiendo que sepas que nos pasa, vamos al otro extremo también, ¿no? Gente que sabe leer y escribir, pero, o sea, realmente no sabe leer y escribir, ¿no? Sí me entiendes, ¿sí? Realmente es manejo el lenguaje pésimo, mucha ignorancia, o sea, no lee nunca, todo eso, pero esta inteligencia le puede corregir. Mira, a mí lo que me encanta de estas herramientas es que tenemos asistentes personales. Yo tengo un asistente basado en mis necesidades. Si yo fuera una secretaria, la IA me va a ayudar muchísimo en mi trabajo, a elaborar esas cartas, a preparar esos informes, a responder esos correos electrónicos. En fin, si yo soy un profesor, me va a ayudar de maravilla a preparar mi clase, a hacer mis presentaciones en segundos. Me va a permitir establecer estrategias si quiero trabajar con una estrategia basada en problemas, si quiero hacer roles de juegos. En segundos yo voy a poder definir. Es mi asistente personal. Imagínense, esto no teníamos antes. Yo, por ejemplo, a mi profesor, ¿qué tal si mi profesor en escritura no me enseña a parafrasear? Hoy he pasado horas explicándome el profesor cómo parafrasear, cómo hacer el diálogo de autores y al final del día yo no tengo claro todavía. Ahí tengo al ChatGPT, tengo al Gemini, tengo a Llama, tengo a tantas herramientas que podrían suplir al profesor. Es mi asistente. Oye, Miguelito, ¿y cómo ves aquí a estos estudiantes? Hemos tenido casos, de hecho estoy en una tutoría, un caso muy interesante, y por eso era el comentario que les decía, ¿no? Es un estudiante inteligente, muy capaz, pero sus dificultades para pasarlo a la escritura son fuertes, ¿no es cierto? Y no es que le falte de capacidad, sino que no tiene esa habilidad para la escritura que todos tenemos, ¿no es cierto? Que es muy común esto, ¿ah? Es más común de lo que se espera, pero hay casos que son muy difíciles, ¿no? Sí. Y extremadamente difíciles son personas que son mucho más orales, ¿verdad? Entonces la pregunta que te hago es ¿cómo esto está cambiando a las personas en tu experiencia? ¿Cómo les está modificando? ¿Les ayuda a ser más seguros en el mundo? ¿Les vuelve más mediocres? O sea, ¿cómo ves? Yo quizás aquí voy a pecar de ser una mirada por demás pro IA en este sentido, porque este tipo de falencias se corrigen en segundos. No se corrige. Digamos que hay un proceso de aprendizaje en cuestión de tiempo muy corto para que tú logres desarrollar una habilidad. Y vas progresivamente desarrollando esa habilidad. Por ejemplo, tú dices, este estudiante es estupendo para hablar. Es decir, tiene un discurso oral coherente, desarrolla muy bien, pero en el escrito falla. Entonces ahora tiene su asistente personal a la IA para ir aprendiendo a desarrollar más sus habilidades de escritura. Y ahora él puede pedir que esa IA se adapte a su situación actual, que se entrene consigo mismo en el aprendizaje de la IA y por ende el resultado para la persona. Porque finalmente eso es lo que estamos teniendo. Al tener un asistente personal, si tú tienes una relación diaria, permanente, la IA que tú estás utilizando te va conociendo más y por ende cada vez las respuestas se van adaptando más a tus necesidades. Esa es otra característica actual. Por ejemplo, a veces el otro día me preguntaba un profesor, me decía, Miguel, dice, yo tengo miedo de que la información que estoy cargando por un tema de seguridad
vaya a pasar a ser de dominio público. Pero ahora, o cada vez más, yo veo que las distintas herramientas de IA en la parte de configuración te van generando mucho más filtros para evitar que suceda eso. Si es que yo le configuro y de tal manera que no suceda, entonces este temor del profesor se va perdiendo. Dice, no, si es que es así, ahora sí voy a utilizar una IA. Es decir, el otro día una profesora me dice, mira Miguel, ahora estoy de coordinador de un número de la revista y hemos recibido 30 artículos y me toca revisar cada uno de los artículos. Me gusta la actividad, pero me falta tiempo porque estoy dando clases, estoy preparando otro tipo de actividades, estoy preparando mis ponencias para el seminario, en fin. Y digo, ¿y por qué no te apoyas en una IA? No es que te va a hacer el trabajo, pero para tu trabajo te va a apoyar de una manera increíble en capacidad de análisis, en generación de informes. Pero ojo, y aquí repito, el producto final o la toma de decisiones final no es de la IA, es del humano. La responsabilidad de la toma de decisiones al final del día debe ser nuestra. Por ahora. Por ahora. Ahí entramos en yo entro en mi tema, en mi campo. A ver. Todo esto es probabilístico a la final. Sí, sí. ¿Okay? Entonces hay una gran diferencia de lo que es la accuracy de un modelo a la final. Por ejemplo, para lo que tú decías, o sea, Natural Language Processing y corregirte que en vez de poner esposa con S, pusiste esposa con Z. Te corrige automáticamente, así sea de un idioma a otro. Eso es una cosa. Pero cuando ya esto aplicamos a riesgos operacionales fuera del mundo real, ahí es donde está súper quedada las inteligencias artificiales. A ese punto ya de pasar afuera, ya hablo de ciberseguridad todavía, hablo de problemas obviamente ya médicos, imagínate problemas de time series con un marcapasos, por ejemplo, cosas que son más críticas, autos inteligentes, o sea, faltan muchas otras cosas allí, y qué decir, decisiones en general. Pero lo que pasa es que se han dado cuenta, y eso sí quería aportar, en esos últimos años, de que una gran falla que ha tenido el machine learning clásico, todos esos modelos que vienen de la econometría, todo, y llegando ya hasta lo que es redes neuronales y todo esto, es justamente la falta de un nivel de calibración de estos datos. Es decir, ahora ya lo están aplicando. Ya encontraron la forma de solucionar estos problemas y por eso puedes ver que los propios LLMs ya vienen mejor cada versión. Del 3.5 al 4 ya una gran diferencia. Sí, porque ya no solamente utilizan test y, o sea, training, siempre tú tienes así entrenas a la máquina, training y test. Pero ahora ya se usa una capa en la mitad que se llama calibration. Y esa es la gran diferencia porque ya es para aplicar cuestiones más basadas en lo que es el riesgo, una medición cuantitativa del riesgo hacia afuera, que promete, pero todavía estamos en el comienzo. Pero ¿para qué falta sirve muchísimo todavía para llegar a eso. Entonces, solamente quería decir eso, sí, ahí hay una gran diferencia. Todo es probabilístico, pero obviamente pasar de lo uno a lo otro es complicado. Todavía, pero sí es un excelente asistente. Yo ahora justamente estoy matriculando, Miguel, te decía, no te dije esto, en una escuela justamente para actuarios, pero científicos de datos. Siempre me meto en cursos locos. Que es justamente eso, porque también la ciencia actuarial, que son los expertos de riesgo en general, de finanzas, tú sabes, de seguros, ahora pues ya se utiliza Machine Learning para específicamente solucionar tus problemas, lo cual puede derivar también en estos grandes LLMs a la final, que es un poco más difícil obviamente porque es de más alcance. Entonces, ¿a dónde voy? Aquí viene mi pregunta, disculpa que di esta cosa. Entonces, allí viene el asunto justamente, ¿cómo tú ves esto? Sobre todo en cuestión de riesgo en toma de decisiones. Dicen, Miguel, que decision making, toma de decisiones es un arte, pero la gestión de riesgo es ciencia aplicada. Porque necesitamos datos y para eso sí nos ayuda un montón la inteligencia artificial. Entonces, allí viene el asunto. ¿Cuándo tomar una decisión automatizada y cuándo no? Yo por ejemplo, tú puedes empezar, o cuál sería la idea de cómo deberíamos trabajar una IA. Tú debes tener un nivel de conocimiento. Es decir, yo no puedo entrar en un terreno que no conozco, no me he formado y no tengo el criterio suficiente para el resultado que me está, o la respuesta que me está dando la IA, saber si es correcto o no. Si yo adopto esta postura, o utilizo la herramienta sin tener el conocimiento, es probable que lo que me dé la IA podrá tener sus aciertos, pues, pero es probable que por ahí se introduzca algún error. Pero yo no voy a poder identificar ese error si no está dentro de mi campo de conocimiento. Entonces, para mí, lo ideal es que la persona que utiliza la IA utilice dentro de sus campos, dentro de lo que conoce, dentro de lo que tiene criterio para identificar si lo que recibe de una IA
es correcta, tiene fallos, se puede mejorar. Entonces, yo creo que es clave eso. A veces yo escucho cuando dicen, le pido a la IA que me haga un ensayo. Pero así no funciona la cosa, así no funcionan las herramientas. Y siempre escucho esos temas y a veces, y ahí es cuando están justificando el por qué no deberíamos utilizar las IAs. Es que no funciona así la IA. Yo no es que si fuera un académico le voy a pedir a la IA que me genere un artículo académico para publicar en esa revista. No, porque hay todo un trabajo previo detrás. Entonces necesito identificar un problema. La experiencia humana que has logrado la para experiencia poder identificar Ajá. los huecos o los patrones, ¿no? Los patrones. Entonces, pero esto a qué me da, porque es un terreno que yo conozco. Y yo utilizo las IAs en mi terreno. Yo, por ejemplo, digamos que lo mío no es el marketing digital. Pero yo podría, por la IA, aprender marketing digital. Entonces, ¿cuál debería ser mi primera postura? Si es que yo no soy experto en marketing digital, pues voy a aprender de marketing digital con una herramienta de IA. Va a ser mi asistente personal para aprender así. Y cuando yo ya voy teniendo un conocimiento, es probable que ya pueda generar un producto, es probable que ya pueda generar un apoyo, brindar un servicio, pero necesito yo tener una curva de aprendizaje para, en cierta forma, decir si estoy calificado o no para la actividad. Pero perfectamente, totalmente de acuerdo contigo, pero creo que en un almuerzo hace poco conversábamos de esto, Miguel. ¿Qué pasa en los campos donde tienes que tener forzosamente una decisión automatizada? ¿Estamos listos o no todavía? ¿Por qué no? Pongo un ejemplo, sitúa un contexto muy específico. El corazón. Ya. Tienes un marcapasos. Inteligentemente tiene que ajustar ciertas cosas de acuerdo a cómo está ese momento las series de impulsos de cardíacos. ¿Y quiénes serían los que van a tomar la decisión? Tú no puedes esperar el apoyo tiempo de ir al... Es que ese es el nuevo paradigma de la ciencia. Ajá. Tú no tienes el tiempo de esperar a que te den la cita la próxima semana al doctor para ver que algo está funcionando mal. Ese rato tiene que corregirse el sistema directamente. Estamos hablando al final de Internet de las cosas. Entonces, si la decisión tiene que ser tomada automatizada, o piensa en un carro inteligente simplemente, que tiene que ya estar en producción y tomar la decisión si cruza el rojo o no cruza el rojo, ¿verdad? Entonces, allí es el problema que todavía vemos que no llegamos a una inteligencia, al segundo nivel de inteligencia, que tú sabes, la inteligencia artificial general, ¿no? Pero vamos a llegar, pero no todavía. No todavía. Pero lo que yo te discuto, me encanta, siempre discuto contigo esta parte. y es por esto, Miguelito, mira, ¿no? El papá de una querida amiga mía, ¿no? Tiene un tema de marcapasos. El marcapasos. ¿Pero ya inteligente o todavía de los normales? No tengo idea, pero la cosa es que le tienen que cambiar la pila, pero se olvidó, no sacó a tiempo el turno, así que la pila le dura, que te digo yo, 2 meses más, y el IES le dio turno para dentro de un año, o sea, donde ya va a estar muerto, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿en quién confías más? Aquí hay 2 cosas: en la persona, que tiene que ver por sí misma, o en la IA. En este caso, en la IA. Es un viejito. En la IA, se olvidó, totalmente, claro. En la IA. Claro. ¿Ya? Segundo, ¿en quién confías más? ¿En el médico, ¿no? Que te hace el análisis, o en la IA? Y ahí... Es como lo que te ponía el otro día, escucha, Miguel, una cosa importante: jueces corruptos, asamblea politizada, mejor IA. Exactamente. Es probable. Pero todavía estamos maduros, todavía y estamos en camino, es lo que yo creo. Sí, pero no sé si es que necesitemos estar maduros, porque imagínate, o sea, a todos nos ha pasado que vas al médico, te queda bien y dice, hay que operarle. Así pasa y no te da la información. Es verdad. Sí, Es te vas verdad. a operar, necesitas tratamiento. Vas a una segunda opción y dices, no, ¿cómo así operarle? Así es. ¿Para qué? Y esto pasa constantemente. Claro. Entonces, ¿quién puede confiar en un médico? Confío en el doctor IA. Yo, por ejemplo, aquí estoy. Ese rato la IA generalmente lo vemos a nivel de software, ¿no? Ujú. Es decir, tú tienes la aplicación en un hardware que puede ser un dispositivo móvil, un celular. Pero ahora vemos que está pasando ya también a la robótica, es decir, está incorporándose la IA ya a robots. Y es probable que algún día el que nos atienda sea un robot. un robot físicamente, pero ya con toda una IA hiper desarrollada, entrenada para atender ese caso específico. Y tendré que confiar en lo que me dice la IA, en su diagnóstico, en su tratamiento. Que es mucho más cercano que el doctor que está chuchaqui. Es probable. O que tiene
mucha más información de millones de estudios sustentado para que... O que revisó tus redes sociales y dice, usted ya va hace 3 meses que está consumiendo pan Es en probable. exceso, ¿no? No, doctor, aquí está, mire, aquí tengo todo su registro de compras. Algo que me encanta, de hecho esta semana descubrí otra IA, salió noticia ahí, se llama Cerebras. Búsquenle, no sé si conocen No, no Cerebras. conozco. Ya, ¿qué es lo interesante de Cerebras? Es una empresa fundada en el año 2017 que ha venido trabajando en IAs, pero ahora te ofrece 100 millones de tokens. 100 millones de tokens. Es decir, el token es una unidad de información, digamos, es una palabra, una frase. Entonces, a mayor cantidad de tokens, más va a poder ganar más en nivel de claridad de respuesta, de precisión de respuesta y en tiempo de respuesta. Yo, por ejemplo, si le pongo algún prompt a Cerebras, ni siquiera tarda un segundo, son microsegundos. Entonces tiene una agilidad y al tener mayor cantidad de tokens también tiene la opción de que el error se reduzca. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas de las IAs? Por ejemplo, si tú trabajas en grandes cantidades de texto, según las investigaciones, dicen que entre las primeras partes del texto y las últimas partes del texto hay más precisión y una respuesta ¿para qué confiable. sirve este? Pero en la parte intermedia es probable que se filtren errores porque no tiene todavía una capacidad de recordación de eso todo. ¿Por qué Cerebras es interesante? ¿Y por qué las IAs cada vez van subiendo los tokens? Te va subiendo eso porque te va ayudando a obtener un manejo de lenguaje mucho más preciso. No solo rápido, sino preciso. ¿Pero qué es lo en que la le cantidad. pides? No entendí qué hace esta cosa. Cerebras es como un ChatGPT. Ya. Ya. Tú pides lo que tú quieras. Primero que te da, ni siquiera tarda un segundo. No tarda un segundo. Tarda un microsegundo en responderte por lo que tú le hayas pedido. Entonces, es por la cantidad de tokens que tiene. Se llama simultáneo. Es decir, es como cuando tú hablas o estamos conversando. No es que a veces uno ni siquiera piensa, lanza. Así actúa a mayor cantidad de tokens la IA. Es lo que hace Cerebras. Y me parece un mundo más interesante, porque esto no ha transcurrido años para que suceda esto, ha transcurrido días. Es exponencial. Es exponencial, así es. Bueno, y vamos a cerrar esta última Tenemos parte. que cerrar el programa, así que vamos. Sí, por eso Me vamos están a- llamando de la DGA. Vamos. Bien, Vamos a la última parte. sí, vamos a la última parte y es, tienes derecho a permanecer callado ahora los observadores en la discusión caliente. Y para cerrar esta parte les tengo algo muy, muy facilito, ¿no es cierto? Y eso es lo que tú dijiste. Tenemos... dices, esto es probabilístico, pero el ser humano es probabilístico. O sea, cuando tú vas a tomar el bus, estás midiendo Pero ¿en qué sustentas probabilidades. tus decisiones? ¿En datos, en métricas o tu instinto? Ahí viene la Pero el diferencia. instinto también son datos. Si es que lo bajas a datos y analizas. Si Sí, no hay sí. analítica de datos, estamos jugando al The Roll of Thumb, de Tim Marie de Doping Wave. Claro, pero lo que quiero decir es que es el humano el que está en el humano es probabilístico. Ahora, Sí. no todo humano lo utiliza, ¿no? Pero está en su capacidad. Así que yo no veo que la IA, Miguelito, ya para cerrar esta parte, yo no veo que la IA no pueda ni tomar decisiones, ni superar a las personas, ni ser emocional. Lo que sí creo es que va a ser emocionalmente diferente. Pero creo que lo que tenemos es una humanidad en paralelo. Yo, ya para finalizar, yo pienso que como personas, y más aún quienes nos escuchan y no estén utilizando todavía una IA, yo les invito a que exploren, que se acerquen, que exploren, que vayan orientando con base en sus requerimientos el uso de una IA. Y abran las puertas, porque esta es una corriente que no va para atrás. Esta corriente, de hecho, no creo que tenga límites en hasta dónde podrá llegar. Entonces, en la capacidad de sus respuestas, no sé hasta qué punto en algún momento las emociones puedan ser parte dentro de un proceso de aprendizaje de una IA, ¿no? No sabemos, todavía en la actualidad no existe eso. Aquí vamos entrando, estamos solamente en un punto de datos y de análisis. No, pero ya se está midiendo. Se está midiendo, pero yo no sé si tome mucho tiempo que lleguemos y a una IA en que también incorpore las emociones Se va a faltar. y sea capaz. Bueno, en Natural Language Processing hay librerías, por ejemplo TextBluff, que lo usamos todos los que trabajamos en Data Science, que te ayuda a determinar la polaridad del sentimiento. pero Para detectar humor negro. con base de parámetros, ¿no? Sí, pero no necesariamente es ¿No? el rol de calibración no es paramétrico. Ya. ¿Sí? No necesariamente en todo caso. Pero es interesante. Sí se puede detectar,
pero todavía estamos... Yo creo que vamos a hacer una sección 2 con Miguelito, ¿qué te parece? Para ya hablar específicamente de esta parte emocional y de esta parte de como te digo, del futuro que tú estás hablando, ¿vale? Bien, y con esto nos les dejamos así con el bocado para alimentarse. Un abrazo a todos, por favor. Despídase, mi querido Lucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Una de las últimas palabras. Y con ustedes nos vemos la próxima semana en su programa Los Observadores con más temas de actualidad y del futuro. Gonzalo Luis, gracias, y al público un saludo cordial. Gracias a todos. Un abrazo. Abrazo.